antecedentes patológicos. Actualmente cursa con una congestión nasal, accesos de tos no disneizante, no emetizante desde hace una semana. Signos vitales dentro de parámetros normales. Según la radiografía que ven, ¿qué impresión diagnóstica le dan? Véanla detalladamente. ¿Normal? Ahí que ven, inflamación en los bronquios. ¿Quién se atreve a salir? ¿Qué ven en la radiografía? Vamos chicos, participen, si no, nunca vamos a aprender. ¿Cómo? ¿Qué ven? ¿Qué les llama la atención de esa radiografía? ¿Quién se atreve a decir qué ve? Si quieren pasar, pasen. No les voy a pegar, lo prometo. ¿Con qué pegar? ¿Dónde? ¿Dónde hay secreción? Secreción. ¿Cómo se describiría secreción en una radiografía? ¿Nadie se atreve? Bueno, es una radiografía normal. No hay nada, absolutamente nada. ¿Ven que es más difícil ver lo normal que lo anormal? Entonces, por estas partes que podemos ver acá, que están enmarcadas, cualquiera diría que hay cosas anormales. ¿Qué es esto? Anatómicamente. Estas partes de acá, ¿qué son? ¿Qué son? Trama vascular. ¿Y esto? Silueta cardíaca. No hay secreción como tal, ¿ya? Entonces es una radiografía normal. La otra clase hablábamos de posicionamiento de la radiografía y del paciente, ¿verdad? Entonces quedaba un poco de duda cómo ingresaba el rayos X, ¿verdad? Esa era tu pregunta en la anterior clase. Entonces, si el rayo X incide hacia la placa de atrás hacia adelante, ¿qué posición es? Póstero anterior. Es la que podemos ver acá, ¿verdad? ¿Qué diferencia ustedes podrían describir con solo ver la radiografía de esta con esta? Inspiración y expiración. Anatómicamente. La superposición de la clavícula. ¿No están aquí? Las clavículas no se superponen, ¿no? Porque están en diferentes lugares. Lo que queremos es, vamos a hablar de la PA, que debido al posicionamiento del paciente, pueden ver cómo está, ¿verdad? Es muy diferente la posición que adopta una PA de una AP. ¿Cómo están sus brazos? Están así abiertos. Esto no es porque me gusta la posición en la que está el paciente. Esta posición es porque yo necesito, uno, que las escápulas estén fuera del campo pulmonar, ¿ya? Como pueden ver acá, no se ve escápulas, ¿verdad? Están fuera. Entonces, la escápula está a la periferia del tórax, esperando que estas no se proyecten en los campos pulmonares. Por eso es el posicionamiento así, para que estas se abran y salgan, ¿ya? ¿Qué pasa con las clavículas? Ambas igual están fuera, porque van a descender en forma de V. Es por eso
la gran diferencia de una PA de una AP. Entonces ustedes cuando vean una radiografía y no sepan cuál es la proyección, fíjense en las clavículas y fíjense en las escápulas. Eso es el punto de partida para saber qué proyección está. Entonces, estas van a estar dentro de los campos pulmonares, observándose en el tercio pulmonar proximal a nivel de la T3 o T4. Que las podemos ver aquí, ¿verdad? T3, T4. Entonces tienen que estar formando una V, como ven aquí, ¿verdad? ¿Ven la forma o no? Distingue. ¿Cuál es la diferencia de una AP? Que las escápulas van a estar sobre los campos pulmonares. Y, en primer lugar, una AP puede estar el paciente en bipedestación o puede estar en decúbito dorsal. Entonces, no es regla que en todas las radiografías de tórax el paciente debe estar en una sola posición. Lo podemos mover al paciente. Y además, pacientes críticos que están en la terapia intensiva, obviamente necesitan estar en decúbito dorsal, ¿verdad? Es por eso que hay estos dos tipos de proyecciones. Aparte de las escápulas que vemos, las clavículas se van a horizontalizar y se van a proyectar dentro de los ápices pulmonares. Es muy diferente a esta, ¿verdad? Ven que se horizontalizan, no está como la V que podemos ver acá. Por lo menos del lado derecho se ve más, ¿no? Entonces, se va a magnificar también la silueta cardíaca por estar más lejos del receptor de la imagen. Era lo contrario de la PA. El rayo va a incidir de anterior a posterior. Es por eso que la silueta cardíaca se va a ver más grande, ¿verdad? ¿Entendemos las diferencias entre ambas? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ya, para hacer la lectura de una radiografía de tórax o cualquier tipo de radiografía, sea abdominal, de brazos o de extremidades en sí, necesitamos tener tres criterios importantes, que es el R y P. ¿Qué significa R? Es la rotación, ¿ya? Cuando esta va a ser positiva, los procesos espinosos se van a encontrar en un punto medial entre las clavículas. ¿Saben qué son los procesos espinosos anatómicamente? ¿Qué son? Todos mueven la cabeza, pero nadie me responde. Estos son los procesos espinosos, lo que podemos ver aquí. Eso debe estar medial, ¿ya? Entre ambas clavículas, como pueden ver ahí. ¿Notan? Entonces, eso quiere decir que hay buena rotación. A veces en un paciente adulto mayor, la tráquea va a estar un poco lateralizada hacia el lado derecho, pero eso es normal, ¿ya? Pero mientras sea un paciente joven y con ninguna patología de osteoporosis o algo que nos pueda lateralizar, entonces tiene que estar al medio, ¿ya? Centralizado. Otro de los criterios es la inspiración. Este va a valorar el espacio aéreo pulmonar. Por eso, si alguna vez se han hecho alguna radiografía de tórax, especialmente, se le dice al paciente que no respire y mantenga en inspiración, ¿verdad? Alguna vez se ha realizado. Entonces, ese es el objetivo, tener campos pulmonares más extendidos y obviamente con aire, ¿no? Entonces, al menos se deben contar entre 5 a 7 costillas anteriores u 8 a 9 costillas posteriores. Estas, ¿cómo se van a hacer? Entre el ápice y el diafragma. Entonces vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas son los arcos costales y ahí nos vamos a dar cuenta. Ya es muy tarde. Última vez, por favor. Les he pedido máximo 10 minutos. Entonces, esto nos va a denotar también qué tipo de proyección es. Si es una PA o si es una AP, ¿ya? Entonces, hablábamos que debemos contar. Algunas personas se acostumbran a contar los arcos costales o la parte posterior de las costillas, ¿ya?
Eso depende del criterio de cada uno, cómo se siente más cómodo y cómo puede identificar. Les tapo de acá, perdón. ¿Ven? Ya. Entonces, para este proceso de inspiración también debemos tener en cuenta que las escápulas tienen que estar fuera del tórax. Esto obviamente en una PEA, ¿ya? También se incluyen las porciones de los recesos costofrénicos, que son ambos de este lado, y los ápices pulmonares, ¿ya? Eso se da en la inspiración. Se recomienda que para toda radiografía de tórax especialmente, la más recomendada por todos los criterios que estamos hablando, sea una PA, porque si nosotros pedimos una P, vamos a tener primero la silueta cardíaca agrandada, vamos a tener interferencia de las escápulas y también de las clavículas. Entonces obviamente no vamos a poder valorar bien lo que es ápices pulmonares, ¿ya? Hay pacientes que sí la requieren que sea una AP, pero la que más se solicita es una PA por todo esto, ¿ya? El último criterio es penetración. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el grado de exposición que va a presentar de rayos X. Entonces, normalmente han escuchado hablar que es una radiografía muy blanca o muy negra, ¿verdad? Como pueden ver en los dos ejemplos. Cuando es negra es radio opaca, o también llamada dura o sobreexpuesta. Aquí, ¿cuál es la diferencia con esta, que es una radiografía normal? No podemos valorar bien lo que son campos pulmonares, ¿verdad? En la primera, en esta. O sí podemos valorar. No podemos ver nada. Vemos una imagen negra, dura, que ¿qué nos da? Solo nos da el corazón, ¿verdad? Pero y si no queremos valorar el corazón, queremos valorar áreas pulmonares, no vemos nada. Y a diferencia de la otra, que es una blanda o subexpuesta. Esta diferencia de la otra, ¿qué nos imposibilita valorar? Nos imposibilita valorar lo que es columna vertebral. Sí, nosotros podemos ver campos pulmonares, toda el área, el área de las venas pulmonares y trama vascular o bronquial, pero no nos deja ver la columna y obviamente no nos deja diferenciar bien la silueta cardíaca, ¿verdad? Entonces existen estos tres criterios que ustedes deben aprender para leer una radiografía de tórax, ¿ya? Por lo menos una radiografía simple. Ok, cuando hablamos de criterios de calidad en la inspiración versus expiración, acá ¿qué podemos ver en la inspiración? Lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? No vamos a tener dificultad para valorar este tipo de radiografía, porque tanto podemos ver trama vascular, podemos ver silueta cardíaca, ambos campos pulmonares, y no vemos la imposibilidad de que nos tape las escápulas, ¿ya? En cambio, en la expiración, ¿qué ven? Parece una radiografía patológica, ¿verdad? ¿O no notan la diferencia entre una y otra? ¿Sí se ve? Sí. Entonces, acá hablábamos de que podemos contar arcos costales, costillas posteriores, y podemos hablar de la trama vascular. A diferencia de esta, que está en expiración, que acá podemos ver que los campos pulmonares tienen una visibilidad algodonosa, entonces parece una radiografía patológica. Hay aumento de la silueta cardíaca, igual, pasa lo mismo con la expiración. Hay aumento del diafragma. ¿Ven aquí? Una elevación, no está igual, ¿verdad? Y la agrupación vascular se ve como más congestiva. Entonces yo podría decir esto es patológico, ¿verdad? Sin embargo, es una expiración y es una radiografía mal tomada. Ya, cuando hablamos de radiografía de tórax, para saber interpretar y saber leer y poner obviamente en un informe, ¿en qué nos vamos a basar anatómicamente? Porque no es decir, mirar y decir, no, es una radiografía normal, o decir es una radiografía con una impresión de una neumonía, tuberculosis, etc. Entonces nosotros, los médicos radiólogos,
que son aquellos que van a dar el informe de la radiografía, son los que tienen que valorar. Les decía, normalmente para hacer una lectura de una radiografía se la hace de afuera hacia adentro, ¿ya? Obviamente una persona que trabaja día a día leyendo este tipo de radiografías lo hace a su modo, ya algunos lo hacen de adentro para afuera. Entonces eso depende ya de la capacidad y el entrenamiento que cada uno tenga. Entonces, ¿qué vamos a valorar? Primero, obviamente, la información del paciente. Es por eso que debe haber en la solicitud de rayos X una impresión diagnóstica para darle una idea, un criterio al que la va a tomar. ¿Cómo está? Buenas tardes. Acosta, Álvarez, Antelo, Presente. Bravo, presente. Bustamante, Caetano, Presente. Camacho, Presente. Córdoba, Presente. Costa, Presente. Da Silva, sí, Presente. de Almeida, Flores, Freitas, Guzmán, Huanca, Mamani, Presente. Samuel, Presente. Mamani Andrea, Mamani Marcelo, Presente. Martínez Presente. Juan Pablo, Martínez Andrea, Montaño, Nacimiento, Presente. Panoso, Presente. Quintana, Quispe, Ramos, Presente. Ríos, Salinas, Sancho, Sarsuri, Tapia, Torrico, Torrico Madaí, Torrico Andrea, Villases. ¿Alguien falta en la lista o están todos presentes? ¿Cuál es tu nombre? Roselio Rico Vale. Roselio, Rico ¿ya? Vale. ¿Otro? Que me salga con Nori. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya. Gracias. Por nada. Continuando, si me da la respiración, ya me cuesta respirar. Entonces vamos a hablar. Hablábamos primero de el informe, la información del paciente. Les decía, en toda solicitud les estoy insistiendo que debe haber nombre, edad, si pueden algún antecedente patológico del paciente que vaya a guiar al radiólogo para encontrar una patología, ¿verdad? Y es imprescindible que ustedes pongan una impresión diagnóstica. Esa es la forma, por eso les he insistido que deben aprender a llenar una solicitud radiológica, ¿ya? El segundo punto es la tráquea. ¿Cómo se va a describir esta? Si está medial, si está desplazada a izquierda o derecha, o si no se la ve por último, ¿ya? En algunas patologías no se logra ver la tráquea. La aorta, botón aórtico, que se valora posición, calibre y la morfología, ¿ya? De los cilios, igual, la posición y la densidad que presentan ambos. Vascularidad pulmonar, calibre y disposición. Mediastino, vamos a valorar los contornos de este. De los pulmones debe ser comparativo, les decía, ¿verdad? En las clases. No es fijarse solo el lado derecho y listo, del izquierdo nos olvidamos. Es por eso que toda radiografía, por lo menos pulmonar, es comparativa. Si ustedes ven algo que les llama la atención solo al lado derecho, tienen la obligación de comparar con el lado izquierdo. Obviamente, anatómicamente no tenemos lo mismo de un lado que el otro, ¿verdad? Pero si algo les llama la atención, igual lo tienen que valorar hacia el otro lado. Los diafragmas, si se encuentran alineados o si hay una subelevación de alguno. Y obviamente los huesos,
todo lo que se ve. Si la columna vertebral se antepone a la silueta cardíaca, si se la puede valorar. Obviamente hay que valorar arcos costales, clavículas, todo lo que es columna vertebral, ¿verdad? Tenemos que valorar escápulas, si se las ve o no se las ve. Depende de la proyección que ustedes hayan requerido. Y en tejido blando, ¿qué valoramos? Cuello y axilas, porque no se olviden que también se ve la piel, ¿verdad? Por eso les decía, de acuerdo a su criterio o al entrenamiento que tengan, pueden leer la radiografía de atrás, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Entonces acá podemos volver a repetir que es una radiografía completamente normal. ¿Cómo se la describe? Tráquea central, campos pulmonares con expansión uniforme, sin patrones radiológicos anormales, pleuras normales, silueta cardíaca tiene un tamaño normal, mediastino central, contornos mediastinales e iliares son normales, no se observan alteraciones óseas, sin evidencia de alteración diafragmática o cuerpos extraños. La imagen corresponde a una radiografía de tórax normal para la edad, ¿ya? Entonces es así que se hace un ligero informe de dicha radiografía. Ok, hablando de tráquea, vamos a valorar que, primero, que la tráquea es una estructura tubular, ¿ya? Va a comenzar a nivel de la laringe a la altura de cervical 6, terminando esta a nivel de torácica 5. Por eso se los he puesto así, saben, ¿no?, cómo es la terminología de las vértebras. La tráquea extratorácica, que quiere decir que está hacia afuera, va a medir entre 6 a 9 centímetros, perdón, 2 a 4 centímetros. Y la intratorácica, que estamos acá abajo, esta sí va a medir entre 6 a 9 centímetros. De longitud estamos hablando, ¿ya? Y el diámetro aproximado de la tráquea, quiere decir que tomamos de aquí a aquí, ese es el diámetro, mide aproximadamente 2 centímetros. No es una regla, ¿ya?, que mida solo esto. En algunos pacientes puede ser 0,5 hasta 1 centímetro menos o más, pero más o menos es un aproximado de estas medidas que se toman en radiografía. Esta, como habíamos dicho antes, se va a proyectar sobre los procesos espinosos. Entonces ahí sabemos que es una buena radiografía porque la tráquea está sobre los procesos espinosos y se la ve medial, ¿verdad? Entonces esta es una radiografía. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de proyección? AP. ¿Qué es? Ya, entonces acá vamos a hablar, hasta aquí vamos a avanzar este tema, ya, porque este tema en realidad es para teoría, pero se los he adelantado para que hagamos algunas prácticas viendo ustedes radiografías y así pueden describir de acuerdo a todo lo que hemos hablado hoy día, ¿ya? Entonces se van a organizar en grupo de 2 o de 3, como quieran, y vamos a hacer la práctica. ¿Perdón? ¿De 4? Bueno. En realidad